Buenos días, querido padre de familia. Estamos en nuestra clase virtual y bueno, estamos ya llegando a la nueva etapa, ¿no? A la nueva etapa de clases virtuales. Y estamos ya teniendo nuestra clase virtual para el curso de física, dirigida para el quinto año de secundaria, ¿no? Ahí se pueden dar cuenta del dibujo bien bonito, ¿no? Tenemos el tema de estática 1. Voy a explicarles. El tema de estática se han dividido en dos capítulos, estática 1 y estática 2. El estática 1 netamente es pura teoría. Bastante información porque bastantes preguntas de examen de admisión vienen del tema de estática. ¿Sí? Especialmente si van a la Uni de San Marcos, te preguntan bastante teoría sobre estática. Por esa razón de que esta primera parte va a ser netamente teórica. Y la segunda parte ya va a ser netamente práctica. Muy bien. Eso va dirigido para el quinto año de secundaria y comenzamos. Espero les guste. Vamos. Muy bien. La estática. ¿Qué es la estática? Es una rama de la mecánica cuyo objetivo es analizar las condiciones. Vamos a leerlo, vamos a ampliarlo, ¿no? Es una rama de la mecánica cuyo objetivo es analizar las condiciones que debe reunir un conjunto de fuerzas o cuplas, o fuerzas y cuplas a la vez, que actúan sobre un cuerpo o sistema para que lo mantengan en equilibrio, ¿no? Entonces, ¿qué vendría a ser la estática? Vendría a ser todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo para que éste se pueda mantener en equilibrio, ¿no? El equilibrio solamente puede ser cuando, o sea, un cuerpo es estático cuando está quieto, no necesariamente. Hay cuerpos que están en movimiento que son estáticos. Perdón, sí, que son estáticos. Vamos a ver eso ahora. Uno, ¿qué es una fuerza? Justamente acá hay un ejemplo, ¿no? Cuando un cuerpo actúa sobre otro, puede modificar su estado mecánico. A la acción mutua entre cuerpos se denomina interacción. Claro, en todo momento interaccionamos. Cuando caminamos, el piso con nosotros interactúa. ¿Qué más interactúa? Interactúa nosotros con la pared, nosotros con el aire. Estamos en constante interacción. La interacción mecánica puede efectuarse entre cuerpos en contacto directo, fuerza de contacto, así como entre cuerpos separados, fuerza de largo alcance. ¿Y de dónde se ve la fuerza de largo alcance? Se ve justamente en los imanes, ¿no? Si yo tengo un imán y por ejemplo tengo virutitas de aluminio, ¿no? Y lo dejo ahí, ¿no? ¿Yo qué hago? Acerco el imán y automáticamente esas virutitas de aluminio interactúan con el imán. ¿Ve? Se puede dar de dos formas. Por contacto directo, o sea, por contacto o a larga distancia. También el calor, ¿no? También el calor. Y varias características más que vamos a ver en el curso, ¿no? Y justamente te hago un ejemplo, ¿no? Ahí está la fuerza, la interacción entre la escalera y el niño que se está cayendo ahí. ¿No? Muy bien. Listo. Ahí está justamente la información. Si quieren sacar el script shop, acá lo pueden hacer. Ahí está. Un poquito. Y un poquito más. Y con dibujitos. Ya está. Muy bien. Listo. Pasamos al siguiente. Muy bien. Listo. El concepto de fuerza nos da una descripción cualitativa de la interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su entorno. La interacción entre dos cuerpos o un cuerpo y su entorno. Muy bien, como le habíamos dicho. La fuerza es una magnitud física vectorial, ya que para definirla debemos indicar su dirección de acción y su magnitud. Claro, ¿en qué dirección va la fuerza? ¿Sí? La fuerza tiene como unidad de medida en el sistema internacional el Newton. Muy bien. Las únicas fuerzas fundamentales conocidas en la naturaleza son todas las fuerzas de campo, fuerzas que no involucran contacto físico. Por ejemplo, la mal llamada fuerza de gravedad, fuerza de atracción, ¿sí? Fuerza magnética, todos ellos vendrían a ser fuerzas que no involucran un contacto físico, pero están en nuestra naturaleza. Están en nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, ya lo habíamos definido, ¿no? Una interacción entre dos cuerpos y es una magnitud física vectorial, porque la fuerza tiene una dirección. Cuando tú sueltas una piedra, esa piedra se va hacia abajo, debido a que al peso. ¿Y el peso qué hace? Lleva todos los cuerpos al centro de la Tierra y van en forma vertical. Muy bien, uno.
Vamos a ver ahora los diferentes tipos de fuerzas. Fuerzas gravitacionales. Esta es la fuerza puramente activa, ya que los cuerpos con masas siempre tiende a atraerse. Vamos a ampliar. Atraerse por la fuerza de gravedad, a diferencia de otras fuerzas en las que también se pueden rechazar los objetos. Esta fuerza es la que mantiene, ¿no? Es la que mantiene a los planetas girando alrededor del Sol y a nuestro satélite natural, la Luna, orbitando alrededor de la Tierra, ¿no? ¿Cómo se llaman esas fuerzas? Fuerzas gravitacionales, o sea, las fuerzas gravitatorias. Ojo, la gravedad de la Tierra es muy diferente a la gravedad de los planetas. Fuerzas electromagnéticas tienen como origen a las cargas eléctricas de los cuerpos en reposo o en movimiento. Las fuerzas son eléctricas si las cargas eléctricas están en reposo, y serán magnéticas si las cargas están en movimiento. Muy bien, entonces ya hemos visto los tipos de fuerzas que se encuentran en nuestro planeta. Pueden ser las fuerzas gravitatorias, como ya se lo dije, que es netamente afectada por la gravedad. Fuerzas electromagnéticas, ¿no? Que justamente son fuerzas eléctricas, ¿sí? Que pueden ser netamente cargas eléctricas si están en reposo, y si están en movimiento serán cargas magnéticas. Tenemos las fuerzas nucleares. Esas fuerzas unen los protones y los neutrones en el núcleo del átomo. Son de corto alcance, claro. Sin eso no existiría el átomo, y si no existe el átomo no existe nada, pues prácticamente lo que le da origen a todo. Fuerzas débiles. Esas fundamentalmente están fundamentalmente asociadas a la descomposición de núcleos radioactivos. Las fuerzas que con frecuencia usaremos en estática están comprendidas entre las dos primeras de la clasificación. ¿Sí? Hay fuerzas, claro, que están netamente relacionadas a los núcleos radioactivos. ¿Sí? Muy poco de ellos se toma, pero son importantes. Muy bien. Entonces, ya hemos visto las fuerzas que influyen en nuestro planeta. Hay fuerzas débiles, fuerzas magnéticas, ¿no? ¿Qué más? Fuerzas gravitatorias. Todas ellas tienen influencia directa, ¿sí? Sobre nuestra vida. Muy bien. Número 2. Fuerzas usuales. 1. La fuerza de gravedad, llamada también fuerza gravitacional, es aquella con la cual se atraen los cuerpos, ¿no?, en el universo. Eso se debe a la interacción gravitatoria entre los cuerpos. La fuerza de gravedad es un tipo de fuerza que aparece de una interacción a distancia. El valor de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un cuerpo en la Tierra depende de la ubicación, distancia al centro de la Tierra, del cuerpo. Entonces dice, la fuerza de gravedad es un tipo de fuerza que aparece de dirección a distancia. Muy bien. El valor de la fuerza de gravedad que actúa sobre un cuerpo en la Tierra depende de la ubicación, distancia al centro de la Tierra, del cuerpo, en la superficie terrestre y para pequeñas alturas en comparación con el radio de la Tierra. Se determina así. Muy bien. El valor de la gravedad cambia dependiendo en qué lugar estés ubicado del planeta. Pero en los lugares donde hay más regularidad, ¿no? Hay más regularidad de terreno, de clima, es donde la gravedad va a tomar un valor estándar, ¿no? Ahí está. Si yo tengo un cuerpo, todo cuerpo que es soltado siempre va a irse en dirección vertical hacia abajo. ¿Y esa fuerza cómo se va a llamar? Fuerza de gravedad. ¿Y eso que se debe? También por la masa, ¿no? Por la masa que tiene el cuerpo. La fuerza de gravedad. Entonces, la fuerza gravitatoria, también llamada peso, vendría a ser la masa por la aceleración de la gravedad. Y ahí está justamente, ¿no? La fuerza de gravedad se grafica verticalmente y hacia abajo. Acuérdense de eso. Se grafica verticalmente y hacia abajo en un punto llamado centro de gravedad, el cual para cuerpos homogéneos coincide con el centro geométrico. Claro, para cuerpos homogéneos coincide con su centro geométrico. ¿Cómo se calcula la fuerza de gravedad? La masa multiplicado por la aceleración de la gravedad. O para decir en español, fuerza es igual a masa por gravedad. Y esa fuerza gravitatoria también es llamada peso. Vamos a ver. ¿Qué más? Tenemos ahora la famosa fuerza de tensión. La fuerza gravitatoria también es llamada peso.
Número 2. Fuerza de tensión. Es una fuerza interna que surge en los cables cuerdas cuando son estirados. Fuerza de atracción entre las moléculas del cable dan como resultado la fuerza de tensión, ¿no? Es una fuerza interna, bueno, que se encuentra entre los cuerpos, que se encuentra en cables, cuerdas, sogas y varios, ¿no? La fuerza de tensión tiene la misma dirección de la cuerda y se grafica jalando un cuerpo o un sistema sobre el que actúa. Para una cuerda ideal de masas despreciables, el módulo de tensión es el mismo que en cualquier punto de la cuerda. Claro, en toda la cuerda va a haber la misma tensión, siempre y cuando sea un dibujo ideal. Si es que está alterado, ya cambia la cosa, ¿no? Eso va a depender de la estructura y varias cosas más. Muy bien. Entonces tienen que tener en cuenta, hemos visto las fuerzas ahora, las fuerzas internas. ¿Cuáles son? La fuerza gravitatoria, o también llamada peso, que es masa por gravedad. La tensión, que va a ser homogénea y se encuentran en los cables y cuerdas. Tenemos la fuerza de reacción normal o fuerza normal también, o la normal. A ver, vamos a ver qué es la normal. Llamada también fuerza de contacto. Es una fuerza de reacción que se manifiesta siempre que exista contacto entre dos superficies. La línea de acción de esta fuerza es perpendicular a la superficie de contacto y se grafican señalando al cuerpo en análisis. O sea, la fuerza normal siempre es contraria al peso. Si yo tengo un cuerpo y su peso va hacia abajo, la normal va en sentido contrario. ¿Por qué? Es una fuerza de reacción que tiene esa superficie con el cuerpo que lo está invadiendo. ¿Sí? Muy bien, tienen que tener en cuenta eso. Ahí está. Entonces, miren, esos cuerpos están teniendo diferente tipo de masa. La fuerza normal siempre va a ser perpendicular al cuerpo. Siempre. El peso siempre va en forma vertical. Pero la fuerza normal, dependiendo de la posición del cuerpo, como ven ustedes en el gráfico, va a formar 90 grados con el piso o con la superficie. Tienen que tener en cuenta eso para la graficación. ¿Sí? La fuerza normal es perpendicular al piso o superficie. Muy bien. Fuerza elástica. Es aquella fuerza interna, miren, ya tenemos la cuarta fuerza interna que tenemos. Es aquella fuerza interna que aparece en los cuerpos elásticos cuando son deformados. Esa fuerza aparece en un sentido tal que se opone a la deformación que experimenta el cuerpo. Uh-huh. Uh-huh. La fuerza elástica va a depender. Imagínense un resorte. Si yo jalo una distancia pequeña, el resorte va a volver a su lugar y su fuerza elástica va a ser pequeña. Pero si yo jalo más, o sea, ¿cómo le digo? Lo deformo más al resorte, al momento de soltarlo va a ir con una gran fuerza. Ustedes se dan cuenta de los lapiceros táctiles, en los mismos autos, ¿no? Que son en los neumáticos. Si yo jalo más un resorte, entonces ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Que cuando se suelte va a ir con una gran fuerza. Esa fuerza es llamada fuerza elástica. Ocurre en resortes, ¿no? Muy bien. La fuerza elástica se calcula en newtons. Hay una constante de elasticidad. ¿Y cómo se calcula la fuerza elástica? K, que es la constante de elasticidad del resorte, y X, que vendría a ser la deformación del resorte. O sea, cuántos centímetros o cuántos metros han sido deformados, ¿no? ¿Listo? Elongación del resorte significa la deformación, ¿no? Supongamos que el resorte es chiquitito y yo le estiro 3 centímetros. Esos 3 centímetros que le he estirado vendría a ser la elongación del resorte. Y le dio longitud lateral del resorte cuando no es deformado. Y Fe vendría a ser el módulo de la fuerza elástica. Nota, el valor de K depende del material del resorte y de su longitud natural. Claro, ahora, ya hablando de física un poco más avanzada, claro, la longitud también depende y del material que se ha hecho el resorte. Claro, no es igual un resorte de un auto con el resorte de un lapicero. O sea, hay diferencias abismales, ¿no? Y tienen diferentes tipos de reacciones. Entonces tienen que darse cuenta también del material. Y ese valor de K va a depender del material de resorte. Muy bien. Fuerza de rozamiento, ¿no? Listo, tenemos acá. Fuerza de rozamiento. Seguramente alguna vez has intentado arrastrar un bloque de cierto material. Claro, ahí se pasó justamente. Ahí se ve chiquitito, pero miren, vamos a ver.
Número 5. Seguramente, la fuerza de rozamiento. Seguramente alguna vez has intentado arrastrar un bloque de cierto material y habrás notado que no resbala. Claro, si ustedes se dan cuenta, tú quieres arrastrar un bloque, ¿no? Y te das cuenta que el bloque no va a resbalar. No va a resbalar. Entonces, esto se debe a que tanto la superficie del bloque como el piso presentan asperezas. Entonces, por ejemplo, tú quieres mover algo y a veces no puedes moverlo. ¿Y a qué se debe? Es que hay una fuerza interna que te va a impedir. ¿Y eso de qué se debe? La rugosidad del piso. ¿Y eso cómo se llama? Eso se llama fuerza de rozamiento, fuerza de fricción. Y por ello se manifiesta una oposición al deslizamiento relativo entre las superficies, surgiéndose así una fuerza que recibe el nombre de fuerza de rozamiento o fuerza de fricción también llamada, ¿no? Y la fuerza de fricción va en contra del movimiento. O sea, si yo jalo algo y veo que no se mueve, quiere decir que la fuerza de fricción va en contra de mi movimiento y me está impidiendo que yo lo pueda mover, ¿no? Entonces, ¿quiénes intervienen ahí? La reacción normal, correcto, y la fuerza de reacción del piso, correcto. Muy bien, ahí tenemos justamente un grafiquito para poder observar eso. Entonces, la fuerza de fricción también es muy importante. Es una fuerza de oposición, fuerza contraria, ¿no? Ya ven, hemos visto la elástica, hemos visto la normal, hemos visto la tensión, hemos visto la fuerza gravitatoria, ahora estamos viendo la fuerza de rozamiento, ¿no? ¿Y cómo se calcula? La resultante de todo ese vector se calcula raíz cuadrada de la fuerza de rozamiento al cuadrado más la reacción normal al cuadrado. Bueno, eso ya lo vamos a ver en los ejercicios, ¿no? Cuando un bloque resbala e intenta resbalar sobre una superficie, la fuerza total, R, sobre el cual es inclinada respecto a la superficie de contacto, y para facilitar el análisis se compone por una fuerza de reacción normal y una fuerza de rozamiento, ¿no? O sea, si yo quiero ver una fuerza total de un sistema, ¿sí? Donde hay rozamiento, entonces yo, ¿cómo lo calculo? Esa fuerza total sería la raíz cuadrada de la fuerza de rozamiento al cuadrado más la reacción normal al cuadrado. Acá lo podemos agrandar un poquito, ¿sí? Fuerza de rozamiento al cuadrado más fuerza de reacción normal al cuadrado. Listo. Tenemos ahora los casos particulares. Fuerza de rozamiento estático. Esta fuerza se manifiesta cuando las superficies tienden a desplazarse pero no lo logran. Claro, se llamará estático cuando se quiere desplazar pero no lo logran. O sea que hay demasiado impedimento. Por ejemplo, si analizamos el bloque apoyado sobre el plano inclinado rugoso, aumenta el ángulo de inclinación, entonces va a ser casi imposible moverlo, ¿no? Justamente está ahí, ¿no? Se llamará rozamiento estático, ¿por qué? Porque si el ángulo empieza a crecer, yo voy a querer moverlo y no lo voy a poder mover. Por más fuerza que yo quiera hacer, no voy a poder moverlo. Entonces va a existir un rozamiento estático. El bloque aumenta su tendencia a resbalar, luego también aumenta su fuerza de rozamiento estático, de modo que en algún momento el bloque estará a punto de deslizarse, movimiento inminente. En ese instante la fuerza de rozamiento estático alcanza su máximo valor. Claro, entonces es la fuerza máxima, ¿no? La fuerza máxima que va a poder soportar ese bloque para que se pueda mover. Pero como lo está resistiendo, va a tomar su máximo valor. Y cuando ya toma su máximo valor, ahí recién lo empuja. Entonces, si quiero llegar a la fuerza máxima, tengo que llegar a la fuerza de rozamiento. Y ahí justamente te dan el coeficiente de rozamiento por la reacción normal. Así es como se calcula la fuerza de rozamiento, la fuerza máxima. La fuerza de rozamiento estático por la reacción normal. Muy bien. Tenemos el otro. El rozamiento cinético, se manifiesta cuando las superficies en contacto deslizan una respecto a la otra. Su valor es prácticamente constante, ¿no? Y tenemos el coeficiente U, ¿no? El coeficiente U, que es rozamiento cinético, ¿no? Entonces, US, ¿sí? La US vendría a ser coeficiente de rozamiento estático y UK vendría a ser coeficiente de rozamiento cinético. Listo. Muy bien, ¿qué más tenemos? Y como dato adicional, la fuerza de rozamiento estático es mayor que la fuerza de rozamiento cinético. El rozamiento cinético, como ya está en movimiento, no pasa nada, sigue moviéndose. Pero el rozamiento estático se necesita una gran fuerza, una fuerza máxima para que se pueda mover. Es por eso que el coeficiente estático siempre va a ser mayor que el coeficiente cinético. Tomen en cuenta ese dato, ¿sí? Tomen en cuenta ese dato. El U estático es mayor que el U cinético. Número 4.
Diagrama de cuerpo libre, llamado también diagrama de fuerzas. Es aquella gráfica donde se representan todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo o sistema. Para efectuar el diagrama de cuerpo libre debe tenerse en cuenta lo siguiente. Se aísla el cuerpo en estudio. Se dibuja la fuerza de gravedad vertical y hacia abajo. Se analiza la existencia de interacciones. Si existen, aparecerán las fuerzas. Muy bien. Entonces, lo que siempre se tiene que dibujar primero es el peso o la fuerza gravitatoria que va hacia abajo. Y después ver todas las fuerzas que actúan sobre él. Internas o externas. Muy bien. Internas o externas. En interacción con la superficie rugosa aparece una fuerza entrando al cuerpo y que no necesariamente es perpendicular a las fuerzas. Muy bien. Bueno, sí, te dan justamente eso, ¿no? No necesariamente. Hay fuerzas que son netamente perpendiculares como la normal, pero hay otras que no. Hay otras que pueden entrar de otra manera y no siempre van a formar 90 grados. Listo. El teorema de Lamy. El teorema de Lamy fue un enunciado por el religioso francés Barre Lamy. Dice y nos dice, si un cuerpo rígido en equilibrio se encuentra sometido a la acción de tres fuerzas, estas deben ser coplanares y sus líneas de acción deben ser concurrentes. La razón por la que las tres fuerzas deben ser coplanares es bastante simple. Si no fuese así, no se cumpliría la primera condición de equilibrio. Muy bien. Y eso ocurre mayormente cuando hagamos momento de una fuerza. ¿Sí? Cuando hagamos momento de una fuerza vamos a explicar con más detenimiento lo que es el teorema de Lamy, ¿no? El teorema de Lamy justamente interactúa tres fuerzas. Pueden ser dos tensiones y una fuerza gravitatoria. Y los tres van a formar un ángulo. Y ahí de lo que se aplica justamente la ley de senos, ¿no? Y eso lo vamos a ver ya cuando hagamos momento de una fuerza. Ahí está justamente la ley de seno que le dije, ¿no? Equilibrio mecánico. Se dice que un cuerpo se encuentra en equilibrio mecánico cuando su estado de movimiento como conjunto no cambia en el tiempo. Este concepto es relativo porque el estado de movimiento de un cuerpo depende del sistema de referencia elegido. Se distingue dos clases de equilibrio, translacional o rotacional. Se dice que un cuerpo se encuentra en equilibrio translacional respecto a cierto sistema de referencia cuando sus centros de masa se encuentran en reposo o se mueven a velocidad constante. Muy bien. En otras palabras, un cuerpo se puede mantener en equilibrio de dos formas. Uno, cuando se encuentra realizando MRU, velocidad constante, o cuando se encuentra en reposo. Ahí está. Ese es el translacional. ¿Sí? Y la velocidad es constante. ¿Sí? A veces parece un poco confuso el concepto, pero no son confusos. Solamente tener en cuenta eso, ¿no? Y se dice que un cuerpo se encuentra en equilibrio rotacional respecto a cierto sistema de referencia cuando éste no rota o se encuentra rotando con una velocidad angular constante. Muy bien, ese tipo de acá se va a ver después, ¿no? Cuando ya hagamos justamente movimientos elípticos, velocidad angular y todo eso, ¿no? Ya lo hemos visto un poquito, pero vamos a verlo después ya en lo que es dinámica circular. Si un cuerpo se encuentra en reposo respecto a un cierto sistema de referencia, se dice que el cuerpo se encuentra en equilibrio estático, ¿no? Se encuentra en equilibrio estático, ¿no? Listo. En equilibrio estático, inestable e indiferente. Se dice que un cuerpo se encuentra en equilibrio estable si cuando un agente externo lo aleja ligeramente de su estado de equilibrio. Muy bien, toda esa definición de acá, claro, es como para que tengan un poco más de conocimiento sobre este tema, ¿no? Pero en sí lo que yo quiero que aprendan ustedes en esta parte de movimiento mecánico es lo siguiente. Para que haya equilibrio, ¿no? Para que haya equilibrio, ¿qué es lo que debe pasar? Para que haya equilibrio, tiene que haber, o el cuerpo debe estar en reposo o moviéndose a velocidad constante. Eso es lo que vamos a ver en el curso. Los movimientos gravitatorios los vamos a ver después, ya cuando hagamos movimientos planetarios, ahí vamos a ver a profundidad eso porque es un poquito más fuerte. ¿Sí? Muy bien. Y ahí justamente te dan todas esas condiciones. Muy bien. Y por último, acá yo justamente les estoy colocando la teoría, tenemos las leyes de Newton, ¿no? Leyes de Newton. Primera ley de Newton, ¿sí? Segunda ley de Newton.
Ya está. Y tercera ley de Newton. La primera y la tercera son las que se aplican para lo que es nuestro estudio, ¿no? Para lo que es la estática. ¿Qué dice la ley de Newton? Dice, en principio de inercia, en ausencia de fuerzas externas actúan varias fuerzas que se anulan entre sí. Y analizando desde un marco referencial inercial, sistema en secuencia de aceleración, un cuerpo en reposo se mantiene en reposo y cuando un cuerpo en movimiento se mantiene en movimiento pero con velocidad constante. Entonces, la ley de la inercia lo que nos dice, espero que esté por acá, es lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la ley de la inercia? A ver, yo lo voy a decir con mis propias palabras. Acá justamente les estoy mostrando un poco las definiciones que se están poniendo acá, que son un poquito fuertes, pero lo estoy colocando yo de manera más sencilla. La primera ley de Newton nos dice la ley de la inercia, ¿no? Que todo cuerpo se mantiene en equilibrio, ¿sí? O en equilibrio relativo hasta que exista otra fuerza que lo haga cambiar de posición o lo altere. Esa es la ley de la inercia. Por ejemplo, estás en el bus, el carro frena y te vas hacia adelante. Eso es netamente inercia. ¿Por qué? Porque tú no te has querido ir hacia adelante, sino que el agente externo, que es el bus, al momento de frenar, te ha impulsado hacia adelante. Entonces, es un agente externo que hace que tú cambies de posición. Eso se llama inercia. Y el principio de acción y reacción es sencillo. Por ejemplo, ante una acción hay una reacción. Si lanzas tú una pelota hacia la pelota rebota. ¿Por qué? Porque la pared reaccionó e hizo que la pelota vaya en dirección contraria. Ahí está justamente la ley de acción y reacción. ¿Sí? Ahí está. ¿Quieren tomar el screenshot? Acá lo estoy colocando yo. Y la primera condición de equilibrio que dice, dice que todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en equilibrio suman 0. Todas, fuerza normal o tensión o fuerza elástica o fuerza gravitacional, todas ellas que puedan actuar ahí, o fuerza de rozamiento, cualquier fuerza que pueda actuar, la suma de fuerzas tiene que ser igual a 0. Eso es lo que dice la primera condición de equilibrio, ¿no? Eso es lo que dice la primera condición de equilibrio, ¿no? Que la suma de todas las fuerzas tiene que ser 0. Muy bien, muchachos, nos excedimos bastante en este video, ¿sí? Hay bastante teoría, ¿no? Como se dan cuenta ustedes, hay bastante teoría que se puede visualizar. Muy bien, muchachos, eso sería todo con respecto a esta clase y nos vemos hasta mañana. Cuídense. Chao.